versículos 26 y 28. O 26 al 28. Mateo 26, versículos 26 al 28. Vamos ahora a mirar atentamente a la ley de Jehová, a la ley de nuestro Señor. En este caso, palabras referidas a nuestro Señor Jesucristo y aquella noche gloriosa en que estuvo cenando con sus discípulos. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta ahí vamos entonces a orar, rogando una vez más que la gracia de Dios sea con nosotros en este tiempo. Señor, nosotros suplicamos tu bendición y tu ayuda para este tiempo, tiempo en que reflexionamos en tu palabra, tiempo en que nuestras mentes y corazones se disponen para examinar tu ley con el objetivo de guardarla, con el objetivo de obedecerla. Guíanos, Espíritu de Dios. Guíanos a toda verdad. Y concédenos el poder ser bendecidos con tu presencia. Por Cristo lo amamos. Amén. Era una noche muy especial. La noche de la cena, una cena muy especial, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido aquí una cena especial quizás para fin de año o algo así? Pero aquella cena era muy especial por varias razones. Era una cena en la que conmemoraban algo muy importante. Generalmente cuando hacemos una cena especial es porque conmemoramos un acontecimiento con buen significado, que tiene repercusión importante. Y aquella era una fiesta, la fiesta de la Pascua, usted sabe, ¿verdad? Y en la fiesta de la Pascua, Jesús y sus discípulos, en esta ocasión, además de comer hierbas amargas, cordero y panes sin levadura, estaban en esta ocasión tomando vino con un objetivo muy especial. Él tomó la copa y dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Ustedes saben que aquello fue un memorial que todos nosotros cada cierto tiempo celebramos con el objetivo de anunciar la muerte de Jesús. Pero en esta ocasión estaban tomando algo extra con un significado muy especial, porque lo otro ya lo conocían. Lo otro se refería a la celebración de la Pascua, que tenía su antecedente allá en Egipto, cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto. Quería salir de Egipto y Dios les proporcionó con mano poderosa la salida de aquel lugar. Ya usted sabe, comieron hierbas amargas y cogieron el cordero, y antes de asarlo cogieron su sangre y pintaron los dinteles de las puertas de las casas de los hebreos. Y allí, pues entonces estaban garantizando que una orientación de Dios cumpliera algo muy importante, y era el que se evitara que el ángel de la muerte pasara e hiciera daño, matara literalmente a los primogénitos de la casa de los hebreos. Usted ha leído la historia. Aquella celebración
se constituyó en una celebración perpetua, la fiesta de la Pascua. Y entonces tomaban la cena y recordaban aquel hecho tan importante, aquella liberación tan gloriosa. Y en esta ocasión hubo este detalle especial. Este detalle especial era una especie de brindis. Aquella copa simbolizaba la sangre de Jesús, que dentro de poco tiempo, dentro de unas horas, sería derramada para limpiar los pecados del mundo. Antiguamente, a través de aquel cordero, nosotros conocemos hoy al estudiar la Biblia, se estaba tipificando, se estaba prefigurando que un día el Cordero de Dios, Cristo, viniera y derramara definitivamente la sangre suya para la limpieza de los pecados del mundo. Por lo tanto, aquel brindis tenía una connotación muy especial. Aquella noche todos estaban atentos, y unas palabras específicas de nuestro Señor aquella noche quisiera que hiciesen recordar que nosotros todos hemos entrado en un pacto con Dios. Este es mi nuevo pacto. Había un pacto antiguo. Este pacto era renovado, pero había algo nuevo, algo importante que tú y yo tenemos que tener presente. Estamos hablando de santidad. La santidad es un atributo que corresponde a Dios. Es transferible. Dios nos las transfiere. Dios nos permite y nos ha concedido que seamos nosotros también santos. Pero para ello ha tenido que mediar la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Aquella que te limpia a ti y que me limpia a mí de mis pecados, de nuestros pecados. Y nos concede la posibilidad de andar limpios delante de Dios y de los hombres. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Yo quisiera compartir contigo en esta mañana dos aspectos importantes de la obra de Cristo que tú y yo debemos tener presentes a la hora de andar en santidad. Dos aspectos importantes que tú y yo no debemos olvidar, porque es muy relevante, muy importante que tú y yo, hombres pecadores, hayamos sido levantados del polvo de la tierra, como dice el Salmo, hayamos sido sacados del lodo cenagoso y nuestros pies hayan sido puestos sobre el peña. Qué bueno, ¿verdad? Dios ha enderezado nuestros pasos. La Biblia dice que Dios endereza los pasos del hombre. ¡Qué bueno! Él los ordena. Andábamos tristes y desolados por este mundo y Dios sacó nuestros pies del lodo cenagoso de la desesperación. Puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. La tristeza y el dolor que corresponden al pecado. Hay otro tipo de tristeza, hay otro tipo de dolor. Es normal para un ser que como tú y como yo, para una persona que como tú y como yo deseamos andar en Cristo, deseamos seguir a Cristo, y es aquel que proviene de cuando las personas se burlan de nosotros, las personas quizás nos ofenden en un momento determinado, no nos tienen en cuenta, nos menosprecian. Pero el dolor del pecado es muy lamentable. Aquello que sufrimos tú y yo por no querer oír la voz de Dios en un momento determinado, por no seguir los pasos de Cristo. Aquel dolor que tú y yo experimentamos cuando
infringimos la ley de Dios. Eso es malo. Ese dolor yo no lo quisiera para ti, ni Dios lo quisiera para ti. Por lo tanto, si tú andas en santidad, además de glorificar a Dios, Dios también te va a librar de algo muy serio, de la vergüenza. Dios te va a librar del dolor y la desesperación, que son las consecuencias del pecado, que ya Cristo cargó en la cruz del Calvario, y que tú y yo ya no tenemos que cargar. Ya Cristo murió, y lo hizo con una muerte cruenta, una muerte verdaderamente desastrosa, terrible. La muerte de Cristo fue horrible, precisamente porque allí Él estaba cargando con las consecuencias de los pecados tuyos y los míos. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Dice la Biblia que estamos destituidos de la gloria de Dios. Es importante que tú y yo aprendamos a andar en la luz de los que viven. Aprendamos a andar en el camino de Dios. Aprendamos a apreciar la bondad de nuestro Señor manifestada en la cruz del Calvario. Eso se aprende. Eso se va comprendiendo y se va interiorizando y lo vas llevando tú a tu vida diaria. El amor de Dios está contigo. Tú no estás aquí por gusto en esta mañana. Tú estás aquí porque Dios te trajo a escuchar su ley, a escuchar su palabra. Y vamos entonces a entrar en ciertas razones determinantes para nuestras vidas. En la cruz del Calvario hubo un intercambio muy importante. Nosotros le dimos algo a Cristo y Cristo nos dio algo a nosotros. Nos dio algo a nosotros. En la cruz del Calvario nosotros le dimos a Cristo nuestra pecaminosidad, nuestro pecado. Le imputamos ese pecado, le imputamos nuestra pecaminosidad y por ella Él murió. Y Cristo nos dio algo entonces. Cristo nos dio su justicia, su andar recto delante de Dios. Eso es lo que quiere decir, porque la palabra justicia en la Biblia tiene dos acepciones. Una tiene que ver con el atributo de Dios, a través del cual Él da a cada cual lo que se merece. Pero estamos hablando de esta justicia que tiene que ver con el andar que es recto, que tiene en cuenta el bien y para nada tiene compromiso con el mal. Cristo nos dio su andar, su justicia, para que por ella nosotros viviéramos. Nosotros le entregamos a Él nuestro pecado y por Él Cristo murió. Él nos entregó su justicia y por ella nosotros hoy vivimos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Eh? Gloria sea a su nombre. Y estamos hablando de una ley en términos espirituales. Hay leyes que gobiernan el mundo físico, el mundo civil, pero hay leyes que gobiernan el mundo espiritual. Es decir, que lo que estamos hablando es ley, es verdad espiritual, es algo que funciona en el ámbito espiritual porque Dios creó esa ley. ¿Cuál? Era necesario que alguien con las características de nuestro Señor pagara por nuestros pecados y muriese. Pero eso determinó algo que tiene que ver con tu liberación, con tu absolución del pecado. Dios nos ha hecho justos con una sola declaración. Yo no sé si tú has ido a un juicio alguna vez, pero en un juicio hay un momento en que el juez declara
absuelto o culpable a la persona que se está tratando. En el juicio de la cruz, cuando Dios juzgó el pecado nuestro en la vida de Cristo, nosotros, todos los hombres de este mundo, íbamos luego y antes también a poner nuestra fe en Él, íbamos a ser absueltos, libres de condenación para siempre. Somos justos ahora. Esa justicia nos la ha atribuido Cristo así de gratis. Nos ha imputado Dios su justicia. Nos ha dado su justicia. Y ahora por ella nosotros hemos entrado en una relación con Él. Ahora nosotros estamos unidos a Él. Ahora nosotros, es un término que se está usando mucho hoy en día. Ahora nosotros estamos conectados con Dios. Pero esta G es diferente. Esta no es 3, ni 2, ni 4G. Esta es la 7G de Dios. A la que los hombres todavía no han llegado. Cuando tú estás conectado con Dios, la bendición de Dios fluye a tu vida. Y a través de esa conexión entre espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula escritos en la Biblia, a través del Espíritu Santo, a través de esa conexión entre Él y yo, entre Él y tú, entonces es que podemos notar algo muy importante que yo quiero transmitirte hoy y que es necesario que tú entiendas para andar en santidad. Aparte de unirte a Dios, aparte de entrar en una relación de justicia con Él, Dios te ha dado una nueva identidad. Porque tú eres santo, es que tú puedes llegar a ser santo. La Biblia dice, y es la voluntad de Dios, sean ustedes santos, como yo soy santo. Y evidentemente Dios desea que tú andes en santidad, pero cuando tú lees la Biblia completa te das cuenta que forma parte de tu identidad en Cristo la santidad. Porque tú eres santo, es que puedes vivir una vida santa. Porque tú eres santo y esa identidad te la dio Dios a través del Calvario, del sacrificio de Cristo, de ese intercambio del cual hablé ahorita, es que puedes llegar a vivir a la altura de la santidad de Dios. Pero ya tú lo eres en Cristo. Esa frase es muy recurrente en la Biblia. En Cristo. Cuando estamos en Cristo. Cuando tú veas esa frase que dice en Cristo, entiende que lo que le ha ocurrido a Cristo te ha ocurrido a ti. Como mismo tú coges un libro y adentro le echas un billete y lo tiras al mar, ¿qué le pasa al libro? Te moja, ¿verdad? ¿Y qué le pasa al billete? También se moja. Lo mismo que le ha pasado a Cristo te ha pasado a ti. Cuando Cristo murió, la muerte de Cristo fue vicaria. La muerte de Cristo fue sustituta. Cuando Cristo murió, tú estabas muriendo con Él. Porque ¿quién tenía que pagar por el pecado? Él no era. Eras tú. Por lo tanto, Dios hizo, haciendo participar a la persona que iba a pagar por los pecados de las cualidades adecuadas. Dios hizo eso. Dios hizo esa maravilla. Cristo ocupó nuestro lugar. Por lo tanto, por mediación de esa obra, es que tú y yo hoy somos lo que somos. Por la gracia de Dios, somos lo que somos. A los santos que están en Éfeso, dice Pablo,
Él no dice a los hermanos, Él no dice a los cristianos, dice a los santos que están en Éfeso. Cuando tú lees también, la Biblia dice que, en palabras de Pedro, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos lo que somos, porque en tu espíritu tú eres santo. Ya la obra de Dios garantiza que sea así, porque la obra de Dios en este sentido tiene dos connotaciones. Una que es ya realizada y otra que está en proceso. ¿Me estás entendiendo? La que está ya realizada, a ella la Biblia se refiere con esas palabras que dicen que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado para siempre de nuestros pecados. Y es por esa obra absoluta, completa y definitiva que tú eres lo que eres. Y porque tú eres lo que eres, puedes llegar a hacer lo que hace falta hacer. Amén. Por supuesto, hay otro orden de cosas que tiene que ver con ese proceso que te estaba hablando. En tu vida vas a encontrar el reto de vivir cada día en santidad. Ya eso es otra cosa. Para lo uno, Dios ha garantizado lo que hacía falta garantizar. Para lo otro, también Dios ha garantizado lo que hace falta garantizar. Yo traje aquí algo para que tú y yo entendamos. ¿Qué le hace falta a un pedazo de carbón para llegar a ser diamante? Usted sabe que del carbón salía el diamante, ¿sabía eso? Yo no pude traer un diamante. Yo lo que traje fue una imitación del diamante. Pero supongamos que esto sea una piedra de diamante y este sea el carbón. Este sí es el carbón. ¿Qué le hace falta a este carbón para llegar a ser un diamante? ¿Usted sabía? Muy sencillo. Primero, que sea 100% carbón. 100%. Que no haya impurezas. Segundo, que pasen miles de años. Ese carbón pase miles de años bajo la tierra. Y entonces los cristales se compactan y llegan a constituirse en este pedazo de diamante. Así igual la obra de Dios en este sentido de la santidad tiene dos aspectos. Uno que es ya literalmente 100% carbón. Es tu identidad que Dios te da en Cristo. Tú eres santo. De una vez y para siempre la sangre de Cristo ha limpiado tus pecados. Delante de Dios, cuando tú te presentas delante de Dios, Él te está mirando a través de la sangre de Cristo. En segundo lugar, el otro aspecto tiene que ver con que pase el tiempo en tu vida. Y tú poco a poco vas a ir aprendiendo a andar en santidad. Como decía alguien, antes yo tenía un saco de cosas que dejar y ahora me queda un cartuchito. ¿A qué se refería él? Bueno, sencillamente que cuando uno viene a Cristo, fíjate, cuando uno viene a Cristo, viene deformado. El carácter de una persona tiene que ver
con los hábitos que ha desarrollado a la hora de responder al medio ambiente donde se ha desenvuelto. Desde chiquitico, la primera vez que tú respondiste, cuando tú naciste, fue cuando el médico te dio una nalgada para que llorara. Y empezaste a llorar. Por lo tanto, ahí empezó todo. Pero entonces tu mamá te dio el pecho, entonces vinieron otros estímulos del ambiente, tuviste los cuidados de tus padres. En dependencia de cómo haya sido tu vida, tú has respondido. También, como dicen los psicólogos, uno nace con ciertas características anatomofisiológicas que tienen que ver con el temperamento que tú tienes. Hay temperamentos que son fuertes y resisten los embates del mundo. Hay temperamentos que son débiles. Pero para los fuertes y para los débiles, Cristo es la solución. Amén. Amén. Para los fuertes y para los débiles. Nadie eligió aquí nacer como iba a nacer. Algunos somos aquí fuertes de temperamento, otros somos débiles. No importa, sobre ese temperamento hemos edificado un carácter. Sí, porque el carácter nos ayuda a lograr superar las deficiencias del temperamento. El carácter son las cosas que uno va aprendiendo, que le van ayudando a superar su andar. Y cuando uno viene a Cristo, todo tiene que cambiar. Amén. Cuando uno viene a Cristo, dice la Biblia, el nacido en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y aquí, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No te empeñes en que nada se quede. Dice, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, tú y yo, cuando venimos a Cristo, cuando estamos en Cristo, tenemos que comenzar un proceso, a veces doloroso, de cambio. Digo a veces doloroso porque tenemos malos hábitos que tenemos que abandonar, malos hábitos que hemos acunado desde pequeños a veces y tenemos que abandonarlos. Nos damos cuenta que no son los hábitos correctos, nos damos cuenta que Dios no lo quiere así. Entonces, por poner otro ejemplo, además del carbón y del diamante, tenemos en primer lugar la justificación. Dios nos hace justos y nos entrega una identidad, como aquel carro que sale para ser vendido y tiene toda la capacitación necesaria. Tiene luces, tiene gomas, tiene toda una carrocería, tiene todo un diseño. Ya el diseñador le ha dado lo que le hace falta para andar, pero le falta una cosa. ¿Qué le hace falta? ¿Eh? Bueno, y el combustible. El chofer y el combustible. Por lo tanto, a través de la justicia divina, Dios te capacita. Es decir, de la justificación divina, Dios te capacita. Dios te pone en condiciones de andar en santidad. Tú eres santo. Dile al que está a tu lado, tú eres santo. Si tú le has dicho sí a Cristo, ya tú eres santo. Si tú has permitido que Cristo con su sangre limpie tus pecados, ya tú eres santo. Lo eres en tu espíritu.
El hombre no es solamente un espíritu. Nosotros no somos solamente un espíritu. Nosotros también somos alma y cuerpo. En el alma y en el cuerpo es justamente donde hay hábitos que tenemos que cambiar. Malos hábitos de pensamiento, malos hábitos emocionales y muchos ajustes vamos a tener que hacer para andar en santidad. Pero todo parte de ahí. Tienes que entender que tú eres 100% carbón. Tú tienes esa identidad, ya tú eres santo. Amén. Si tú no entiendes eso, tú no vas a llegar nunca a comportarte a la altura de esa identidad. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que conocerlo, pero tienes que creerlo. Y darle gracias a Dios por eso. Aleluya, Dios. La sangre de Cristo te ha limpiado de todos tus pecados. Todo lo malo que has hecho, Cristo lo ha borrado. Todo. Porque hay quien no quiere creer eso. Y dice, pero ¿cómo aquel que es criminal, que mató a tanto? ¿Cómo aquel que hizo esto y lo otro? A ese hombre que anda por las calles llamado Enrique el Gambao, anda predicando el evangelio. Ah, pero si este era eso, ¿por qué este? Es la falta de fe, claro. Eso era él. Pero ya vosotros habéis sido cambiados. Ya vosotros habéis sido renovados en el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. La sangre de Cristo te limpia. Y tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Cuando entonces vamos al otro aspecto del asunto, lo que hace falta para convertirte en un diamante, o lo que le hace falta al carro para andar, que es el combustible, ya entonces entramos en el segundo aspecto importantísimo que tú deseas conocer y del cual Dios te permite participar. Dios te permite participar de su santidad. Dios te permite hacer el aporte que te hace falta hacer. Gracias a Jesucristo por su sacrificio. Mi esposa va a leer un pasaje allí en Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ese es el aspecto primero. Ya Cristo lo hizo una vez y para siempre. Ya tú eres lo que eres. Amén. Ahora, la Biblia dice que nos ha dado Dios su Espíritu, el Consolador. Los discípulos y Cristo hablaron aquella noche de dos cosas fundamentales. Hablaron del Espíritu y hablaron del guardar la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Les daré otro consolador que estará con ustedes, le dijo Jesús a sus discípulos aquella noche. Pero también les dijo: guarden mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces se refirió a dos cosas importantes que tienen que ver con el segundo aspecto, con el proceso para
para convertirnos en diamantes, tienen que ver con la gasolina que le hace falta al carro para que ande según el diseño del carro, para que andemos en santidad. Dios te da su espíritu, pero dice la Biblia, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Tú y el Espíritu de Dios tienen que ponerse de acuerdo. Aleluya. Tú y el Espíritu Santo tienen que ponerse de acuerdo. Si eres santo, tú también vas a caminar en santidad. Gloria a Dios. Y de ahí dependerá el poder que Dios te da. Porque si tú lo usas para eso, Dios te va a seguir administrando el poder. Porque el poder del Espíritu Santo es para que tú andes en santidad. El poder del Espíritu Santo es para que tú hagas de Cristo tu primer amor. El poder del Espíritu Santo es para que las cosas que sabes que no le agradan a Dios las estés sustituyendo por las cosas que sabes que sí le agradan. El método de transformación de Dios es que tú dejes los hábitos malos y viejos por los hábitos nuevos y buenos. Dios continuamente te estará transformando. Tú te vas a dar cuenta de las cosas que tienes que cambiar y vas a estar, como dice el apóstol Pablo, haciendo que los deseos de la carne mueran. ¿Cómo mueren los deseos de la carne? Cuando tú en el poder del Espíritu Santo le dices por primera vez no al pecado, y luego en otro momento de nuevo, porque el pecado es insistente, ¿verdad? Las tendencias de nuestra carne son insistentes. Y hablo de las tendencias de nuestra carne porque es el peor enemigo que tenemos. ¿Se puede tomar aquí esta agua, perdón? Tenemos varios enemigos. El mundo es nuestro enemigo en el sentido de las ofertas. En ese sentido. Por lo demás, nosotros estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer es no recibir las ofertas que el mundo nos brinda. Tenemos a Satanás. Satanás quiere que nosotros perdamos nuestro primer amor. Y por ejemplo, nos afanemos demasiado. ¿Tú ves que estamos viviendo tiempos difíciles? El diablo quiere verte afanado, verte atormentado, verte confundido, verte deprimido, verte angustiado por las cosas que no tienes. Dale gracias a Dios por lo que ya tú tienes. Tienes a algo que es muy importante, en ese caso a alguien. Tienes a Cristo. Y dice la Biblia que en Cristo estamos completos y no nos falta nada. Sí, cada día tenemos que ir a trabajar. Cada día tenemos que esforzarnos por buscar los alimentos. Sí. Cada cual, digo yo, estira la sábana hasta donde le alcance. Pero todo eso lo hacemos con el gozo y la paz de Dios. Amén. No te afanes por la vida, porque tú eres cabeza y tú no eres cola. Amén.
No te dejes afanar por nada, ni por nadie. Que falta esto, que falta lo otro, no. Tranquilo. Dios está contigo. Y Dios te va a ayudar. No tanto te afanes por lo que no tienes. Agradece a Dios por lo que tienes y marcha adelante. El enemigo quiere confundirte, pero tú tienes la palabra de Dios. Recuerda que cuando Jesús fue tentado en el desierto, al diablo le dio por ser hermeneuta. Con la palabra. ¿Sí? Al diablo le dio por saber las escrituras. Él las conoce. Y le dio por usarlas. Claro, para confundir, pero las usó. Tú tienes la palabra. La Biblia en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: preséntate ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Y cuando tú usas bien la palabra del Señor por aquí, es difícil que el enemigo te pueda hacer daño. Es difícil que tú puedas dejar de responderle como es debido, porque tú tienes la palabra de Dios. Cuando el diablo te insta a sentirte endeble y que no puedes hacer algo que el Señor te está llamando a hacer, dile: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estás enfermo y el diablo te está invitando a sentirte mal por eso, tú le recuerdas al diablo que Jehová Rafa es tu sanador. Amén. Pero ni el diablo ni el mundo son tus peores enemigos. Dile al que está a tu lado: tú eres tu peor enemigo. Lamentablemente lo tenemos que decir así. Nosotros en ocasiones nos convertimos en nuestros propios enemigos. El pecado que habita en mí, decía, que mora en mí, decía el apóstol Pablo. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Porque encuentro una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Por lo tanto, tú tienes que ser fuerte contigo mismo. Y aprender a decirle no por primera vez a un hábito. ¿Cuál hábito? Quiere sobreponerse al andar en santidad que Dios quiere que tú tengas. Por primera vez le dices no en el nombre de Jesús. Y por segunda vez Él te va a estar ayudando. Como mismo en los pies de aquellos sacerdotes al cruzar el río Jordán, tuvieron que mojarse. En el nombre de Jesús tú dices no al pecado por primera vez. Y tiene que arrepentirse. Tiene que ceder. Porque Dios está contigo. Aleluya. Gracias, Señor. Dios bendiga a esa bebé. Ahora, recuerda, el Espíritu Santo contigo harán un dúo maravilloso si se ponen de acuerdo. Amén. Dios quiere que tú salgas adelante. Una de las pocas veces, algunas veces la Biblia dice, habla de la voluntad de Dios, pero una de las pocas veces me refiero a la voluntad de Dios así,
en términos explícitos. Cuando la Biblia dice, esta es la voluntad de Dios, dice que os apartéis de fornicación, que cada uno tenga su propia mujer. Eso es muy importante hoy en día, y en todos los tiempos ha sido importante que tú te cuides de que tu sexualidad glorifique a Dios en santidad. Es muy importante que tú, si eres hombre, sepas tener tu esposa. En definitiva, Dios lo que quiere es que tú disfrutes de tu esposa, la respetes, la cuides, la bendigas, la ayudes, la sostengas. Pero no andes en fornicación. Nadie te puede decir que es la voluntad de Dios que te unas a otra persona si esa persona está casada. Porque la Biblia dice que eso es adulterio, que eso es porneia, palabra griega que significa inmoralidad sexual. En sentido general, es fornicación. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, las pocas veces que lo habla literalmente dice que os apartéis de fornicación. Lo dice por algo. Lo dice por algo. Si un jovencito quiere hacer en Cristo una pareja, que sepa que cuando se hace novio de esa pareja es para casarse, con ese objetivo, y eso lo solucionará casi todo. Cuando ya estás en Cristo y quieres casarte con una mujer cristiana, o una mujer cristiana quiere casarse con un hombre cristiano, hagan las cosas como son. Amén. Amén. Ahora primero, pregúntale a Dios si esa es su voluntad. ¿Sí o no? Porque me guste, ¿no? Pregúntale a Dios. Dios habla. Dios muestra. Dios revela. Apenas el pastor Dani me invitó a predicar aquí, el Señor me mostró que esa era su voluntad. Por eso cuando me volvió a invitar, le dije, sí, pastor, ahí estaremos. La voluntad de Dios primero, lo que Dios quiere. Cuando yo me convertí a los 20 años. Cuando yo entré a la iglesia cristiana, a los 20 años, yo tenía necesidad de una esposa. Dios me puso a esperar para encontrar a mi esposa 13 años. Eso fue conmigo. Eso no quiere decir que sea con alguno de ustedes. Yo tenía necesidad de encontrarme a una mujer que me siguiera a donde quiera que yo fuera. Mira que yo estaba en parte de lugares y situaciones. Y esperé los 13 años. Y a los 13 años y bajo ciertas circunstancias Dios me concedió a mi esposa. Pero fue el Espíritu Santo el que me mostró, me dijo, sí, esa es. Mi madre es testigo cuando yo estaba en mi casa. Y le dije, mamá, Dios me ha mostrado que es así. Es así es. Qué bueno, cuando Dios dice sí, sigue adelante. Ya vamos tenemos ya 18 años de casados, ¿verdad? Cuídate de ti mismo. Pablo le decía a Timoteo,
Cuídate de ti mismo. Y de la doctrina sí, pero cuídate de ti mismo. No dejes que tu corazón te guíe cuando tu corazón no está sujeto a la voluntad de Dios. Tú sabes determinar por la palabra. Dice que es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, el espíritu, el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos del corazón. Tu mente, cuando está renovada en la palabra por el espíritu, te está guiando y te está diciendo: no le hagas caso a tu corazón ahora, porque tu corazón está desviado. Tu corazón se quiere ir por la tangente. Nosotros los seres humanos somos sentimentalmente, emocionalmente muy volubles. Hoy amanecemos muy dispuestos a alabar a Dios y mañana nada más. no le hagas caso a eso. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que debes de hacer. Y entonces el corazón caminará contigo. ¿Ok? Haz lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que te manda el Señor? El Señor manda. El Señor obra a través de los mandamientos suyos. Por eso dice la Biblia que son mandamientos de Dios. Él tiene autoridad para mandarte y para mandarme a mí. Él es el creador. Él es el sustentador. Él es tu redentor. Y cuando Él manda, olvídate del corazón que te diga lo que te diga. Síguelo. Y después el corazón: sí, es verdad, tú tenías razón. ¿Sí? Cuando tú te acostumbras a hacer de tu corazón un siervo de Cristo, sí, síguelo. Pero primero pon a Cristo y lo que hizo por ti. Después deja que tu fe, para mayor seguridad, vaya detrás. Y después los sentimientos. ¿Ok? Por si las moscas vuelan, hazlo así. Mantén la seguridad siempre. Cristo delante. Lo que Él hizo por ti. Luego, tu fe. Lo que tú conoces acerca de la palabra. Y luego, deja que los sentimientos te acompañen y se contenten con la voluntad de Dios. Esto es importante. En la Biblia hay una declaración muy seria. Usted sabe que la palabra santo quiere decir, etimológicamente indica un apartamiento del mal para seguir el bien. Usted lo sabe, ¿verdad? Pero la palabra de Dios indica también que la santidad tiene que ver con un compromiso divino de mantener su gloria y de priorizar su gloria. Por lo tanto, santidad en ti y santidad en mí quieren decir que nosotros nos apartemos del mal para seguir el bien, sirviendo y glorificando a Cristo. Amén. Amén. Y por eso te digo que en la palabra de Dios hay una declaración muy seria que yo quiero que tú te lleves para la casa en esta mañana. Está en el Salmo del Cristiano, le dice, Salmo 23. Cuando en el Salmo 23 la Biblia dice: que nos hará andar por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí la palabra de Dios está haciendo una declaración tremenda que tiene que ver con la santidad de Dios. En el versículo 3 dice: confortará mi alma
me guiará por sendas de justicia. ¿Recuerdas la sección que te dije ahorita que tenía la palabra justicia? Que tiene que ver con un andar agradable delante de Dios. ¿Recuerdas ahora el concepto que te digo de santidad bíblico que tiene que ver con que Dios está garantizando su propia gloria? Pues ahora une estos dos conceptos en ese versículo. Confortará mi alma. Dice, me guiará por sendas agradables delante de Él, porque en eso Él ha hecho un compromiso. Dice, por amor de su nombre, es decir, para su gloria, Dios se ha comprometido contigo en ayudarte a andar en la luz de los que viven. Amén. Para eso, Él te da el poder. Busca la voluntad de Dios para saber dónde quiere Él que tú vivas. Porque hoy todo el mundo se quiere ir del país. Y para hacer lo que Dios quiere que tú hagas, búscalo. Porque donde quiera que Dios quiera que tú estés, ahí Él te va a dar su poder. Por supuesto, quiero darte un consejo. Para tú tener el poder de Dios, además de conocer su voluntad, tú debes depender de Él. Es importante que tú sepas que las disciplinas espirituales, que los medios de gracia que Dios te ha suministrado son importantes. Es importante que le busques en oración. Es importante que ayunes. Es importante que te disciplines a entender la palabra. Es importante que te disciplines para que la gracia de Dios te asista a la hora de tú decidir lo que debas decidir. Fíjate lo que digo, lo que debas decidir. Porque hay veces que tu corazón no quiere, pero tú sabes que debes decidir algo. Decídelo en el nombre de Jesús. Y para su gloria, porque ese poder está empeñado en ello. Y por último, quiero darte otro texto. El último que te quiero dar está en Romanos capítulo 12. Los versículos 1 y 2 dicen que por las misericordias de Dios tú debes de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional. En otras palabras, es el mejor culto que tú le puedes ofrecer. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son todo lo que Dios ha hecho en Cristo. Si tú lees los primeros capítulos de la carta a los romanos, te das cuenta de cuántas cosas se hablan acerca de la obra de Cristo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Aquí estoy, Señor. Antes mataban un cordero, ahora tú te presentas con un sacrificio vivo. Y esto es lo más agradable que Dios puede recibir de parte tuya. Tu vida, tu entrega.
Entrégate todo a Él. Todo completo. Porque si tú te entregas completo a Él, tú vas a tener derecho de experimentar lo que luego dice Romanos 8, o en este caso anteriormente 8:28, que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esa entrega de amor tuya hacia Él después de la de Él, porque el amor consiste en que Él nos amó primero, va a garantizar que tú tengas la seguridad de que todo lo que está pasando en tu vida es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, te va a ayudar. Más bien te va. Fíjate, yo quiero decirte algo. Es importante que recuerdes que cuando tú oras a Dios y le pides que cambie las circunstancias por las cuales estás atravesando, no tanto Él quiere cambiarlas como que tú cambies para sobrellevar esas circunstancias. Es más importante para Dios formar tu carácter que quitarte una carga. ¿Tú sabías eso? Si Él te la deja, llévala, pero llévala junto con Él. No te apartes de Él. Pídele fuerzas y gracia para sobrellevar esa carga. Y sigue adelante. Quizás llegue el momento en que Él te la quite. Pero Él quiere que tú te conviertas en un hombre y en una mujer que amen su nombre y que amen a las personas que están a su alrededor. Porque el amor es el resumen de la ley de Dios. Ahí cuando dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, Dios te invita a que tú y yo hagamos una prueba. De este versículo sale la palabra griega dokimasu, que es una prueba en el deporte. Dice, para que comprobéis que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios te está invitando a que tú te demuestres a ti mismo y le demuestres a los demás que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dios te está invitando a que andando con Él en santidad le demuestres a todo el mundo que vale la pena seguir a Cristo. Por lo tanto, en esta mañana yo quiero llamarte y preguntarte, ¿ya tú has entrado en esta relación de pacto con Dios? Si los que están aquí todos lo han hecho, bien. Pero si hay alguna persona que ha tenido sus reservas y por primera vez quiere entregarse completo a Cristo y entrar en una relación de pacto con Él, levante su mano, por favor. Yo quiero orar por usted. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere levantar su mano para que oremos por él o por ella? Alguien que por primera vez diga, Señor, yo quiero entregarme completo. Hasta ahora yo he andado y te he pedido que me ayudes, pero de aquí en adelante yo quiero que tú me muestres qué es lo que tú quieres que yo haga para entonces sumarme a tu obra. Debes saber que hay dos tipos de personas que visitan la iglesia. Una persona que es religiosa y la otra que es cristiana. ¿Quién tú eres? Yo creo que tú eres cristiano. Yo creo que Dios te ha traído hasta aquí. Yo creo que tú tienes un corazón para Dios. Pero si tú has estado andando hasta ahora por tu propio camino y has pedido que Dios te ayude, todavía tú no eres cristiano. Tú todavía eres una persona religiosa, aunque tengas un buen corazón y quieras buscar a Dios. Ahora,
Si tú quieres hoy venir y decirle, Señor, ya a mí no me interesan mis planes. Yo he entendido que los planes tuyos son mejores que los míos. Yo quiero andar según tu plan. Yo quiero entregarme totalmente a ti. Totalmente, sin reserva, porque sé que tú eres el Dios amoroso que ha entregado completamente a Cristo en la cruz, y yo quiero entregarme, yo quiero corresponder a Cristo hoy, totalmente. ¿Alguien más quiere levantar su mano en estas condiciones y decirle, yo quiero entrar en una relación de pacto contigo? Dios me les bendiga a ustedes también. ¿Alguien más? Tú también, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga, hombre de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ponte de pie, yo quiero orar por ti. Aquellas personas que levantaron su mano. Y si alguien quiere sumarse, porque quiere entregarse totalmente. Totalmente quiere decir totalmente. Señor, no son mis planes, no es lo que yo quiero.